Un saludo muy especial para los oyentes que se conectan a esta hora con Katicunsi, la voz de los territorios. Y el día de hoy estaremos hablando temas coyunturales para los pueblos indígenas. Inicia el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, hoy 15 de abril. Un espacio donde se van a reunir diferentes voceros de los pueblos indígenas a nivel mundial para dialogar sobre diversidad de temas frente a la igualdad, defensa de los derechos humanos, territoriales, fundamentales, resaltar la importancia de las vocerías de los jóvenes, de las mujeres y por supuesto crear diversidad de estrategias para seguir trabajando en pro de los pueblos indígenas del mundo. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, Gustavo Ulcue Campo, quien es coordinador del área de comunicaciones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y quien nos va a contar un poco más sobre esto. Un saludo, Gustavo, bienvenido. Un saludo, Joana, y un saludo a todas las personas que se conectan a escuchar Katicunsi en este momento. Gustavo, vamos a tener una participación como vocería de los pueblos indígenas. Tú, como representante desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, tendrás un espacio allí. Pero antes, contémosle a los oyentes qué es el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. Efectivamente, Joana, mira, este año se celebra o se realizará la 23 versión del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. Es un evento que se desarrolla del 15 al 26 de abril en la ciudad de Nueva York, precisamente en la sede de las Naciones Unidas, allí en esta ciudad de los Estados Unidos. Y el lema que se tiene este año se denomina Mejorar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación en el contexto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el marco de este evento se resalta la voz y el valor de la juventud de los pueblos indígenas en el ejercicio por la resistencia y la armonía con sus territorios. Este evento digamos que es un evento en el cual participan no solamente pueblos indígenas. Hay que aclarar que en el foro permanente pues asisten delegados y representantes de los estados, de los gobiernos. También participan representantes de los pueblos indígenas, de organizaciones indígenas del orden mundial, y así como representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil que están vinculados, digámoslo así, en las temáticas de los pueblos indígenas. Este espacio, digamos que es un espacio de articulación. Se espera seguir avanzando en la implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y precisamente esto es un evento en el que cada año se le hace seguimiento a esas metas, como entre ellas la meta 30, que tiene que ver con avanzar en la consolidación de la autodeterminación de los pueblos indígenas a nivel global. Gustavo, han sido más de 2 décadas de este foro. ¿Cree usted de pronto desde la CNT y la mirada que usted puede tener de los pueblos indígenas, cuáles han sido los avances más importantes? ¿Sienten de repente que estamos en un mejor momento? Yo creo que sí, efectivamente. Esto, digamos, es un poco complejo decirlo de manera global, puesto que, digamos, lo que muchas veces resulta de estos foros son efectivamente las recomendaciones y la incidencia que se puede hacer como sociedad civil en el sistema de Naciones Unidas, y el lograr que varios países, por ejemplo, con el paso de los años puedan, digamos, acoger o acatar la Declaración de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, hacen parte de esa incidencia que plantea siempre los escenarios como el Foro Permanente de Nueva York, o como lo plantea esto que se hace en Ginebra, Suiza, que es el Comité de Expertos. Y estos tipos de eventos, digamos, que hacen que se vaya posicionando los temas, que se haga incidencia, por ejemplo, con los relatores de Naciones Unidas para que las temáticas puedan tener una vinculación más en el contexto global, por ejemplo, lo que tiene que ver con cambio climático, la participación indígena en esos escenarios. Digamos que sí ha habido efectivamente avances en la implementación del acuerdo del Convenio 169 de la OIT, la participación indígena, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero obviamente esto va a depender mucho de los estados, ¿no? Porque los estados finalmente son los que recogen e implementan eso en sus países. En el caso de Colombia creemos que se ha hecho una incidencia bastante fuerte, tanto así que el presidente actual del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas es de Colombia, es Darío Mejía, quien fue elegido 2 años consecutivos. Este año Darío entrega la presidencia del Foro Permanente, y digamos que eso es parte de ese ejercicio de incidencia que tuvo Colombia
como región en Latinoamérica para posicionar también la agenda de nuestro país en escenarios internacionales como los del foro. Gustavo, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, como un espacio de diálogo y concertación y también como vocera en materia de derechos territoriales, ha venido desarrollando diversas investigaciones, diversos aportes a la defensa de los derechos territoriales. Usted va a ir en representación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Vamos a llevar algunos insumos que aporten precisamente a la construcción de esas recomendaciones que usted dice que se va a hacer en el marco de este foro para aportar a esos principios claves que usted mencionó de los pueblos indígenas, autonomía y autodeterminación. Sí, Camila, en el marco del Observatorio de Derechos Territoriales, pues se han venido trabajando varios informes, ¿cierto? Hay informes que son un poco más de orden local, me refiero local un poco hacia un contexto más colombiano, y otros, digamos, que tienen una trascendencia un poco más internacional. Ejemplo de ello, digamos, es una investigación que hicimos el año pasado como observatorio sobre los impactos de la deforestación en los territorios indígenas, al igual que el impacto de los hidrocarburos, de la economía extractiva a partir de los hidrocarburos en los territorios indígenas. Estos contenidos, digamos que hemos tenido la oportunidad de sacar unos resúmenes ejecutivos que los tenemos en inglés, puesto que los informes impresos que hemos socializado y difundido por todas nuestras redes pues son en español, y pues obviamente en el marco de este foro, pues al ser un evento mundial, el idioma del inglés es un poco lo que más predomina. Entonces hemos hecho un esfuerzo por tener unos resúmenes ejecutivos de estos informes para poder compartirlos, digámoslos, con las personas en los momentos que puedan ser oportunos. De igual modo también tenemos otros insumos, llevamos otras piezas gráficas e impresas, como un plegable de la CNTI para que la gente un poco conozca sobre este espacio de concertación, y digamos, a medida que se entere más sobre este espacio, pues pueda entrar a la página web de nosotros, pueda seguirnos en nuestras redes sociales, pueda inclusive empezar a escuchar nuestra emisora Catikunsi, y todo eso hace parte, digamos, un poco de cómo llegar a ese escenario con ciertos productos comunicativos que permitirán de cierto modo pues llegar y extender, digamos, a un público no solamente nacional sino también internacional. Gustavo, esas cuestiones indígenas, ¿cuáles son comunes para los pueblos del mundo y cuáles cree usted que tienen como ese tinte colombiano, que casi que tenemos de repente problemáticas o asuntos muy propios? Pues yo creo que, digamos, que la problemática indígena a nivel global es muy similar, y toda está en el marco de la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, o sea, de ser reconocidos como sujetos de derechos. Yo puedo decir que Colombia, y después de uno ver, digamos, estar en este tipo de espacio, el año pasado que estuvimos también como CNTI en el foro permanente, y cuando uno habla de la apuesta por la seguridad jurídica de los territorios, y uno ve todos los vacíos que hay acá, y uno compara, por ejemplo, esos más de mil casos que tenemos en lo que tiene que ver con los procesos de formalización sin que se hayan resuelto. Y uno a veces, digamos, como que va preocupado, pero cuando se encuentra con otras problemáticas de otros países, pues la preocupación es mucho más mayor para otros territorios, como por ejemplo Brasil. Es un territorio que es mucho más grande que Colombia, que su población indígena, tanto en espacio como en población en per cápita, digámoslo así, es mayor que la colombiana, pero el tema de los derechos territoriales de ellos todavía está a años luz de los que tenemos, lo que hemos logrado en Colombia. Por ejemplo, la demarcación, ellos tienen una lucha insistente por la demarcación de sus territorios indígenas, y aquí digamos que ya por lo menos se ha avanzado un poquito con el tema del concepto del resguardo y los territorios ancestrales. Perdóneme, me atravieso ahí, Gustavo. Eso que quería preguntar, ¿esa figura de resguardos existe solamente aquí en Colombia? ¿En Brasil no? En Brasil existe la figura de las reservas, ¿cierto? Y las demarcaciones de los territorios indígenas. Sin embargo, no hay como una garantía jurídica, a la diferencia, digamos, de la que tiene Colombia, para poder formalizar estas reservas. El resguardo no solamente está en Colombia, la figura de resguardo está en muchos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, tiene el concepto de las reservas indígenas, que es la misma lógica de territorios indígenas, que se les titula un espacio físico, y ese espacio obviamente no es ni vendible, ni embargable, ni comercializable, ya no se puede ni alquilar ni enajenar. Entonces digamos que eso es una figura más protegida en el marco del derecho internacional indígena, digamos que se ha logrado avanzar eso, pero pues eso no está en todos los países. Entonces lo que uno ve es que hay unas asimetrías muy grandes en relación de otros países sobre sus derechos territoriales, y creemos que
digamos que precisamente espacios como el foro, ¿cierto? Buscan poder avanzar en ese tema de la autodeterminación, que es algo crucial en la medida en que los pueblos puedan regirse por sí mismos, que puedan tener sus propias autoridades y que sus autoridades puedan administrar sus territorios, pues digamos que va a haber más garantía para que los pueblos puedan seguir desarrollándose. Perdóname, Gustavo, también le preguntaba por alguna particularidad que tenga Colombia, como que uno diga, esta problemática es tal vez muy nuestra, no tanto de mirada global, o no somos tan exclusivos, por decirlo de algún modo. Pues yo creo que no, las problemáticas son muy parecidas siempre, siempre están en el marco del racismo estructural, en el marco del desconocimiento de los derechos, el tema de la invisibilización de los pueblos. Digamos, una cosa que siempre usted puede hablar con un indígena Sami allá en Noruega, o un indígena Lúdico allá en Canadá, o un indígena maorí, digámoslo así, en Nueva Zelanda, y siempre va a encontrar unas similitudes y son las mismas problemáticas que tenemos en Colombia. Obviamente pues hay variables, ¿no?, según el contexto de cada país, pero digamos que una particularidad que uno puede decir, Colombia tiene esa problemática exclusiva. No creo, digamos, que es esto lo que nos pasa, el tema es muy similar en todos los territorios. La figura del resguardo en Colombia, inalienable, imprescriptible e inembargable. Clave avanzar en la autodeterminación, y la temática para este año en el foro permanente de la ONU para las cuestiones indígenas, la voz y el valor de la juventud por la resistencia y la armonía por sus territorios. En el marco de esto, Gustavo, quisiera que nos contaras un poco. En comunicaciones, ¿vamos a tener alguna muestra audiovisual, de comunicativa, de cine, que también pues refuerce esta voz de los jóvenes y también como esa vocería de los pueblos indígenas a nivel nacional frente a estas problemáticas? Bueno, nosotros propiamente como espacio CNTI no vamos a tener, digamos, como una proyección, pero sí en el marco del foro permanente se va a hacer un evento paralelo. Hay que recordar que el foro permanente tiene eventos paralelos que son oficiales, obviamente, del evento del foro, y uno de estos eventos paralelos es la muestra de cine y video indígena que organiza la Coordinadora de Cine y Video Latinoamericana, que es CLADPI, y la Universidad de Nueva York. Esa alianza entre estas dos instituciones ha hecho que por 4 años consecutivos se venga haciendo la muestra de cine y video indígena en Nueva York en el marco del foro permanente. Como la temática tiene que ver efectivamente el foro con las juventudes, el enfoque de esta muestra de cine está en relación al tema de la juventud. Nosotros vamos a participar como panelistas en un debate sobre el cine y los territorios, o sea, cómo a través del cine se puede defender los territorios indígenas, y es la participación que tendríamos estar en el marco de este panel. Sin embargo, digamos que hay producciones audiovisuales indígenas que van a ser parte, digámoslo así, de la programación de esta muestra, entre ellos una producción de nuestro excompañero de la CNTI, Luis Troches, por ejemplo. También va a haber una producción que hicimos en la serie de Territorios y Voces Indígenas. Es una producción de la CONCIP, que hoy inclusive justo está nominada a los premios India Catalina. Esta producción que se llama Inchichayi Bari, que es una producción del pueblo Bari, va a estar allí, que habla sobre nuestra niñez Bari, va a estar también haciendo parte de la programación de la muestra, entre otras producciones que van a desarrollarse pues en el marco de este evento paralelo. Nos contaba usted, Gustavo, hace unos minuticos extra micrófonos, como se dice, de ciertas intenciones que tienen los diferentes pueblos indígenas frente a toda la gran cantidad de personas, entidades, gobiernos, estados que estarán escuchando. Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, ¿tiene usted, se lleva alguna meta así muy puntual, muy particular para buscar apoyo en algún sentido? Sí, digamos que nosotros, la CNT ha venido siendo insistente en este tipo de espacios, al igual que el año pasado, y digamos, nosotros lo que esperamos es poder tener la voz, ¿cierto?, en este tipo de espacios para poder posicionar la importancia de la defensa de los territorios indígenas. Creemos que es fundamental que en la medida en que se logre garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas,
va a ser mucho más fácil que se pueda desarrollar la vida misma en esos territorios. Es fundamental poder seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos, seguir creando, digámoslo así, instrumentos y procedimientos jurídicos que permitan avanzar digámoslo así, en las garantías y las salvaguardas para que sus pueblos puedan estar tranquilos en sus territorios ancestrales, ¿cierto? Eso no implica, digamos, que hay territorios que hablan de su ancestralidad con o sin un título específico, pero sí siempre sido insistente en estos espacios, tanto como con la visita del relator que estuvo recientemente aquí en Colombia, Francisco Cali, como en espacios como el foro. Se espera seguir posicionando, es el que los estados sigan reconociendo y se siga avanzando en materia jurídica para que haya más garantías para los pueblos en lo que tiene que ver con sus territorios. Ese siempre ha sido el mensaje que llevamos a este tipo de espacios. Gustavo, permítanos aprovechar esta oportunidad, no solamente de conocer el trabajo que va a hacer usted desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, sino todo lo que tiene, todo lo que significa Naciones Unidas. ¿Cuántas veces usted ha estado en ese lugar que es una entidad grandísima, unas instalaciones, digamos, majestuosas? ¿Y qué le produce a usted estar allí? Bueno, la verdad es que yo he estado pocas veces, he estado solo como 4 veces, si no estoy mal, en el sistema de Naciones Unidas, pues en Nueva York, porque obviamente hay otra sede que es la de Ginebra. Ahí he tenido la oportunidad de estar. ¿La Ginebra ha estado también? Ha estado una vez solamente en la de Ginebra. Y digamos en el ejercicio, cuando uno está en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, es una experiencia pues muy particular porque digamos que allí se desarrollan muchos eventos en torno a los derechos de la ciudadanía mundial, ¿no? Y por ejemplo, digamos como que el llegar a un lugar como estos, en espacios como el Foro Permanente, y uno encontrarse con pueblos indígenas de diferentes territorios, es decir, uno encuentra, hay veces hay un mal imaginario, ¿no? Uno crea estereotipos, inclusive hasta uno crea unos propios estereotipos, por ejemplo, y para muchos indígenas que somos aquí colombianos, el estereotipo indígena es así como por el estilo mío, alguien bajito, con la piel marroncita oscura, y uno llega y se encuentra en este tipo de eventos indígenas que son rubios, como los Sami, por ejemplo, son ojos verdes, rubios, altos, o se encuentra indígenas africanos, ¿no? Que son negros, obviamente que son originarios de sus pueblos, son nativos africanos, que son, pues obviamente hacen parte de tribus o pueblos africanos originarios. Entonces digamos que uno no los concibe muchas veces como en su imaginario de lo indígena. Entonces conocer todo este tipo de formas, digamos, de que hay indígenas asiáticos, es muy particular porque uno comprende mucho más, digamos, como que uno abre más el panorama y el horizonte de la diversidad que tenemos los pueblos originarios, y que no siempre todo está basado como en este tipo de fenotipo que hay en Latinoamérica. Entonces yo creo que estos espacios, por ejemplo, le permiten llegar a uno allí y ver como toda esta diversidad, conocer otras formas, otras lenguas inclusive, y otros idiomas, así sea que uno no los entienda, pero digamos que uno ve que un mundo de gente está hablando o en su lengua propia o en otro idioma, digámoslo así, más popular, ¿cierto? Entonces hace que uno, pues el horizonte que uno tiene sobre su territorio, pues se amplíe un poco. Ajá. Claro, es un encuentro intercultural, digámoslo, a otro nivel, a un nivel mucho mayor, mucho más profundo. ¿Qué le emociona estar allí, Gustavo? Yo creo que me emociona efectivamente eso, el conocer otros pueblos, otras experiencias, el poder compartir y aprender. Siempre yo creo que estos espacios le permite a uno aprender mucho de otros pueblos, de otras culturas. La permite a uno, digamos, como tener la oportunidad de compartir algún tipo de experiencia, de generar, digámoslo así, relaciones que pueden funcionar, bien sea en lo organizativo, digámoslo así, en lo personal, en fin. Esto, digamos, es de lo que uno siempre, digamos, espera encontrarse en un evento internacional como estos. Gustavo, ¿qué mensaje como miembro del pueblo indígena NASA le gustaría llevar a este escenario? Bueno, el mensaje es el mismo que siempre nosotros, como este escenario que es la CNTI, es, pues esperemos que este tipo de eventos, ¿cierto?, que hacen parte del sistema de Naciones Unidas, pues permitan seguir generando incidencia para que los estados sean mucho más responsables en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, no solo en materia territorial, sino en muchos aspectos, y creemos que el reconocer la autodeterminación de los pueblos es fundamental para el desarrollo de los mismos. Y creo que ese tipo de escenarios hay que seguirlos consolidando para eso. Creo que la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas es algo que todavía hay que seguirlo trabajando fuertemente, porque es aún a pesar de todo, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas hablan de pueblos nativos, originarios y comunidades locales, y ha crecido mucho ese concepto de comunidades locales en la narrativa internacional, y creemos que ese concepto de comunidades locales le quita un carácter organizativo político clave a la lucha histórica de los pueblos indígenas por tener un espacio de representación en todos los escenarios, desde el orden local hasta lo global. Y eso es fundamental, no dejarlo perder. Esto es Katy Kunze, la voz de los territorios. Gustavo, usted va a estar en la ciudad de Nueva York, ya en pocos minutos estará en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el compromiso con los oyentes, con los usuarios de Katy Kunze? ¿Nos va a compartir material? ¿A usted que le gusta, tiene alma de reportero, le gusta el audiovisual? ¿Qué podemos esperar, Gustavo? Bueno, yo espero que pues, a medida que se vayan dando las posibilidades, poder ir mandando reportes de entrevistas que podamos hacer o mensajes que nos puedan dar las personas que con las que interactuemos en el escenario del foro. Seguramente pues trataremos de darle un poco de prioridad a los que hablan español por el tema de la traducción un poco, pero digamos que en la mayoría de las posibilidades que tengamos como espacio estaré pues mandando los reportes para que la gente pueda escuchar o inclusive ver un poco del ejercicio y el desarrollo del foro. Gustavo, perdóneme antes de que se vaya, ¿va a llevar algo? Cafecito del Pueblo Nasa, dulces, no sé, ¿qué lleva usted del Pueblo Nasa a Nueva York? Chirrincho. Pues yo llevo chirrincho, yo pues ando con la intención de llevar chirrinchos, esperemos que no me lo quiten en el aeropuerto porque pues, hay veces molesta mucho ahí, y hojita de coca que también llevo ahí para compartir, que también espero no me la quiten en el aeropuerto. Yo lo que siempre digo es que cuando me preguntan, cuando llego sobre todo siempre a migración en Estados Unidos y me preguntan por la hoja, yo nunca digo que es hoja de coca, digo que es té. Ajá. Donde diga que es hoja de coca, sí, capaz que hasta no solamente me la quitan, sino que por ahí mismo me devuelven. Uh-huh. Entonces llevo digamos algunos detallitos y llevo un café, pero no es NASA, es del pueblo Kogi, un proyecto que viene creciendo de café, se llama Morigen, y para compartir un poquito este café indígena de la sierra. Gustavo Ulcue Campo, coordinador del área de comunicaciones de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, nos acompañó el día de hoy en Katy Kunze, la voz de los territorios. Buen día, Gustavo. Bueno, Joana, muchas gracias a todas las personas que se conectan a Katy Kunze. Les seguimos invitando a que se sumen cada día más. Así como dijo Joana, visiten nuestra página web. Y hablando de página web, mi último mensaje es que visiten nuestro manual de derechos territoriales. Mucho de lo que hablamos está consolidado en este documento digital, que también tenemos físico, para aquellos que quieran comunicarse luego con nosotros para acceder a él de manera física. Seguramente podemos hacer llegar algún ejemplar. Eso dependerá obviamente de la audiencia y el interés que se tenga con este espacio, pero pues ahí va a estar siempre la página web disponible con información de lo que hacemos como observatorio y como CNTI. Katy Kunze, la voz de los territorios. Recuerden que seguiremos llevando información desde las raíces hasta el corazón de los territorios en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas llevará un material que también pueden consultar a través de la página www.cntindígena.org. Katy Kunze, la voz de los territorios.